Y le quiero dar las buenas tardes a Federico Martín Gaón. Él es también analista internacional, especialista en Medio Oriente y nos acompaña desde Buenos Aires. Hola Federico, muy buenas tardes, bienvenido a la tarde NTN 24. Hola, muy buenas tardes Jesús. Un saludo muy grande para para todo tu auditorio. Antes, para comenzar, quisieras hacerle una pequeña corrección al otro orador, a Pablo. Israelita no es lo mismo que israelí. Israelita es sinónimo, podría decirse, de judío, mientras que israelí es israelí. Y más allá de la elocuencia, si vamos a hablar con propiedad, aquí el quid de la cuestión es otro. El quid de la cuestión, a diferencia de lo que ha hablado el orador, es que Israel es un Estado democrático, es un Estado en donde rige el derecho de la ley, en donde las personas viven un estilo de vida secularizado, respetando las reglas de la diplomacia, del juego diplomático. Y lo que tenemos en Israel es una sucesión constante de primeros ministros de distintas ideologías políticas, mientras que en el lado palestino solamente hay un bando que se dedica a crear una conciencia de odio permanente en la sociedad. Entonces yo voy a preguntarle esto al auditorio. A razón de lo que citó sobre la guerra y el conflicto en Gaza y en Palestina, ¿cómo respondería cualquier Estado que es atacado constantemente por misiles que se lanzan desde instalaciones de las Naciones Unidas y escuelas donde trabajan docentes y donde hay niños estudiando? Y por el otro lado, en paralelo, se enseña a la población, a los niños de que son pequeños, a que tienen que odiar al enemigo. Y para hablar de hechos y no de ideología, permítanme citar algunos datos. Por ejemplo, en el 2015, según una encuesta, el 46% de los palestinos se oponía a las negociaciones, y quizás lo que es más importante, el 42%, este año, el 42% pensaba que la violencia es el método más efectivo para conseguir el Estado palestino. Y de ese número, el 26%, casi un 30%, afirmaba que la aspiración a largo plazo de la Autoridad Nacional Palestina, esto es el ente moderado que está en los foros internacionales, la aspiración a largo plazo es conquistar Israel y matar a sus judíos. Recién Pablo se preguntaba cómo podemos llamar a esta la intifada de los cuchillos cuando estas personas están defendiéndose. Quisiera yo preguntarle entonces cómo se explica de que en estos días hemos visto constantemente en las redes sociales y en los medios impresos y virales de los palestinos de todas facciones políticas mensajes y videos instando a la población a alzarse contra no al israelí, sino al judío, porque se insta a una suerte de asesinato ritual, mostrando cómo apuñalar mejor, mostrando cómo asesinar mejor, videos en donde vemos a niñas acuchillando osos de peluche, y lo que es más trágico aún todavía, al representante legítimo de los palestinos, hace pocas semanas, Mahmoud Abbas, diciendo que celebran el derramamiento de sangre por la ciudad de Jerusalén. Celebran el derramamiento de sangre. Más allá de lo que opine cada quien, más allá de que uno esté a favor de un primer ministro israelí o no esté a favor del primer ministro israelí, lo cierto es que Israel permanece en la continuidad democrática. Y cuando sucede un hecho aberrante, que lo suceden, porque también en Israel hay extremismo, es la misma sociedad quien se manifiesta contundentemente en contra de estos actos. Entonces la pregunta que yo tengo es, ¿cómo se puede comparar a una sociedad que es democrática, que ansía la paz, con una sociedad que está entrenada prácticamente desde que nació a cosechar un virus, odio absoluto, no hacia Israel, sino al pueblo judío? El problema de la cuestión aquí no es una cuestión territorial. El problema de fondo es el rechazo crónico que tienen los palestinos como consecuencia de su liderazgo, que siempre ha sido el mismo liderazgo a lo largo de las décadas y generaciones, a destruir Israel del mapa y a echar a los judíos al agua. Muy bien, Ese es el Federico. problema de fondo. Sobre la pregunta que estamos planteándole en la tarde, el día de hoy, a los televidentes que nos acompañan a través de NTN 24, aquí en el programa La Tarde, quiero conocer su opinión muy concreta. ¿La Organización de Naciones Unidas debe intervenir, sí o no, para acabar con todo lo que se está dando entre Israel y Palestina, este fenómeno de violencia que quizás en los últimos meses se ha incrementado? En rigor es una pregunta compleja, pero la respuesta simple es no. Si estamos hablando de fuerzas de paz, los cascos azules de las Sí, fuerzas puede ser, ¿no? internacionales de Una paz, opción. miremos donde miremos, nos encontramos que han sido un fracaso. Ya. Literalmente un fracaso. Cada vez que ha habido un conflicto, miremos lo que ha sucedido en el Golán hace pocos meses, las fuerzas de paz se han retirado inmediatamente. Ahora, si la cuestión debe ser tratada en las Naciones Unidas, podríamos acordar que sí, desde luego que sí.
Pero para eso las Naciones Unidas tienen que hacer un ejercicio de reflexión, porque cuando miramos, cuando se trata la cuestión palestina-israelí, nos encontramos que hay una obsesión crónica y absolutamente dispareja con el conflicto israelí-palestino en relación a otros conflictos quizás más importantes en términos de número de muertes. Muy bien. Le quiero agradecer a Federico Martín Gaón, analista internacional, especialista en Medio Oriente. Gracias, Federico. Una buena tarde-noche también para usted ya en Buenos Aires, Argentina. Muy amable. Muchísimas gracias, Jesús, y muchas gracias a su auditorio. Hasta luego.